¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la lectura de mi libro, La palabra que sale de mi boca, el poder transformador de la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con el capítulo 2, que se titula En tiempos de tiniebla, la palabra de Dios es mi lámpara. Dice así: a veces caminamos en la vida sin rumbo fijo. Caminamos sin tener en claro hacia dónde estamos yendo y en varias ocasiones caminamos en oscuridad. David, el rey más famoso de la historia de Israel, también atravesó por esos momentos de tinieblas, sin embargo él encontró certeza en las palabras del Señor. Por lo tanto, exclamó, cito, «Tu palabra es una lámpara para mis pasos y una luz en mi camino». Fin de la cita. Esto está en Salmos 119, 105. Cuando atravesamos caminos poco claros, o concretamente caminos de oscuridad, podemos tener la seguridad de que en la palabra de Dios hallaremos la lámpara para ser alumbrados en nuestras sombras. El camino del cristiano está constantemente en prueba, no solo porque tenemos un enemigo que quiere hacernos caer, sino y fundamentalmente porque tenemos un Padre que quiere vernos crecer y que seamos aprobados en todas nuestras pruebas de la misma manera que lo hizo Cristo. En la palabra de nuestro Dios tenemos las respuestas que no encontraremos en ningún otro lugar. Para nosotros no hay lámpara más luminosa que la palabra de nuestro Padre Celestial. Así como un padre guía a su hijo por el camino cuando éste está aprendiendo a caminar, así Dios nuestro Padre por excelencia nos guía a través de Jesús para que sepamos cómo y por qué lugares transitar en el camino de la vida. La carta de Pablo, Hebreos, en el capítulo 12, versos del 9 al 11, lo explica de esta forma. Cito: nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Con cuánta mayor razón debemos someternos al Padre de los Espíritus para que tengamos vida? Nuestros padres nos disciplinaban por breve tiempo de acuerdo con lo que a ellos les parecía mejor, pero Dios lo hace para nuestro bien, para que seamos santos como Él. Fin de la cita. Si bien David sabía que en la palabra de Dios hallaría luz para saber cómo vivir, él no recibía luz hasta que se acercaba al Señor en oración rogándole, cito, «Acepta, Señor, las ofrendas de mis labios y enséñame tus decisiones». Fin de la cita. Esto está en el Salmo 119, 108. En otras palabras, no recibiremos revelación ni luz de parte de Dios hasta que se la pidamos, puesto que Jesús mismo nos enseñó que al que busca halla, al que pide se le dará y al que llama se le abrirá. Esto está en Mateo 7:8. Si es verdad que los cristianos defendemos la idea de tener una relación y no una religión con Dios, entonces sabemos que para relacionarnos con alguien debemos acercarnos a Él y comunicarnos. David se acercaba al Padre a rogarle que aceptara las ofrendas de su boca. ¿Qué clase de ofrenda habrá presentado David? ¿Qué significaban esas ofrendas? Seguramente significaban aquello que menciona el Nuevo Testamento en Hebreos 13:15. Cito: «Así que en todo momento ofrezcamos a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza que no es otro sino la ofrenda de unos labios que bendicen su nombre». Fin de la cita. Otra versión lo dice de esta manera. Cito: «Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre». Fin de la cita. Tanto una como otra versión hacen énfasis en confesar con nuestros labios que Él es el Señor de nuestras vidas. La palabra Señor en griego es Kyrios y significa Señor, tutor, maestro. En el libro Jesucristo es el Señor de Jorge Mitian, recuerdo haber leído que este mismo término es aplicable a acepciones vinculadas a la autoridad, dueño, soberano, máxima autoridad. Para la Roma de los tiempos de Jesús, el Kyrios era el César. Por eso es que en el tiempo de la primera iglesia, decir que Jesús es el Kyrios era afrentar la máxima autoridad del emperador. Hoy tal vez no somos asesinados literalmente por un emperador que se siente ofendido si nosotros declaramos que Jesucristo es Señor de nuestras vidas, pero aún así hay situaciones en las que nos olvidamos de declararlo. Aún sin correr el riesgo de muerte que corría la iglesia primitiva, nos olvidamos de hacerlo. Le privamos a nuestros labios de pronunciar una de las verdades más fuertes que sostienen el universo. Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Él es el dueño de nuestros corazones. Él es la autoridad máxima a la que respondemos. Cuando no sepamos qué hacer ni a dónde ir, recordemos con nuestra boca que le pertenecemos a alguien, a Dios. Ese es el lugar al que debemos volver. Como dijo David unos versos más adelante, cito:
Tú eres mi amparo y mi escudo, yo espero en tu palabra. Fin de la cita, esto está en el Salmo 119, 114. No existe para nosotros seguridad más firme que la palabra de Dios. Lo que Él dice se cumple. Lo que Él dice no cae por tierra, sino que tiene cumplimiento al pie de la letra. De ahí que Jesús declarara una y otra vez, cito, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Fin de la cita. Esto está en Mateo 5:18. El hecho de que Jesús sea nuestro Kyrios, o Señor, nos ubica a nosotros como siervos. Por este motivo David exclama, cito, yo soy tu servidor, instrúyeme y así conoceré tus prescripciones. Fin de la cita, esto está en el Salmo 119, 125. No somos los dueños de estas vidas que Dios nos está permitiendo vivir, sino que hemos recibido por gracia la vida de Dios. Por tanto, es importante que nos dispongamos a ser enseñados por Él. Necesitamos ser instruidos por el Padre para conocer sus prescripciones, las cuales nos dan claridad para vivir una vida plena, de acuerdo a los propósitos de Dios. Esta actitud de ir al Señor para ser enseñados por Él nos lleva de no saber cómo vivir a vivir con potencial. Nos saca de las tinieblas de una vida triste a una vida llena de alegría por el conocimiento del amor de Dios. Finalmente, como decía el rey David, nos convierte de ignorantes a inteligentes. Cito, la explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. Fin de la cita, Salmos 119, 130. El tiempo mejor invertido en nuestras vidas no tiene que ver con un trabajo que nos permita llenar de materiales nuestras casas o de billetes nuestras billeteras. El tiempo mejor invertido es aquel que le ofrendamos al Señor para que Él nos enseñe a vivir, nos inspire con su palabra y nos instruya en sus propósitos a través de su palabra. Antes de pasar al próximo capítulo, te invito a detenerte por unos minutos y a dedicarle unas palabras de amor a Dios. Tal vez nunca lo has hecho, pero estoy casi seguro de que alguna vez te enojaste contra Él y le dirigiste palabras hirientes e injustas. Lo digo porque yo, al igual que tú, he tenido momentos en los que he hecho responsable a Dios de las consecuencias de mis acciones u omisiones, porque a nosotros, los seres humanos, siempre se nos hace más fácil culpar a otros por nuestras responsabilidades. No obstante, te invito a cambiar esa actitud y a que de ahora en adelante, cuando vayas a hablarle a Dios, le hables con la misma clase de amor con la que Él te ama. Puedes pedirle perdón, ayuda o simplemente hacer memoria de tus enojos y quejas y hacer silencio. Dios entenderá que con tu silencio le estás diciendo, Dios, perdóname. Nunca me dirigí a ti con buenas palabras, sino culpándote por mis fracasos, haciéndote responsable de las consecuencias de mis errores y de mis malas decisiones, pidiéndote explicaciones de por qué me diste esta vida y no otra. Perdóname, Dios, perdóname. No quiero seguir viviendo de espaldas a ti. Quisiera desde lo más profundo de mi corazón conocerte más y tener una buena relación contigo. Después de todo, tú eres un Dios Padre y quiero empezar a verte como mi Padre, como el Padre de mi espíritu, como el dueño de mi corazón. Tú eres un Dios bueno. Me miras con misericordia y me llamas suavemente a tu encuentro. Ayúdame a cambiar mi forma de pensar de ti para que pueda con el tiempo hablar rectamente contigo y de ti. Que así sea. Claro que acabo de ponerte un ejemplo de las palabras que podrías decirle, pero tal vez este ejemplo no se parezca en nada a lo que tú quieres decirle a Dios con tu corazón. Así que vamos, adelante, Dios está deseoso de escucharte y créeme que a Él no lo horrorizan nuestras quejas y enojos. Es un Dios paciente, te escuchará y te abrazará en tus peores momentos de arrebato. Pero aún así no pierdas el objetivo. Ora a Dios con palabras buenas. Si no salen de ti, puedes buscarlas en la Escritura. Ahí está la palabra de Dios que inspira toda forma de piedad. Hasta acá el capítulo 2. Los espero en el capítulo 3. Dios los bendiga.